Bueno, pues hoy vamos a hacer preguntas en su tinta a uno de nuestros expertos en temas de seguridad y también en temas que tienen que ver con algo que pues a lo mejor ya se nos olvidó porque fue muy rápido, a final de cuentas aparentemente no pasó nada, pero creo que hay que darle una revisadita, sobre todo porque puede volver a ocurrir y sobre todo porque los milagros no pasan todos los días. Así que hoy vamos a hacerle preguntas en su tinta. Mi querido Rodrigo Soto Morales, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un gusto estar aquí contigo. Oye, antes de pasar a temas estos de seguridad, porque hay muchos cambios y no sé, quisiera, tú que eres experto en asuntos estos de derecho de aeronáutica, acabamos de vivir después de muchos años un avionazo que milagrosamente no pasó nada, pero hay dos temas que me preocupan mucho. Uno, lo que dijeron los pilotos antes del avionazo, que habían detectado que ya había problemas. Y el otro es las demandas que está sufriendo la aerolínea de parte de los pasajeros, que afortunadamente todos sobrevivieron, todos están bien. No es fácil, aunque sea un centonazo, un panzazo de un avión con más de 100 personas a bordo y que todos hayan salido prácticamente ilesos, salvo el piloto y una pequeñita que sufrió quemaduras. Tú como experto en estos temas, cuéntanos de este avionazo, que si movió algo. Sí, sin duda lo que se está moviendo, tanto por parte de la autoridad como por parte de la industria, es verificar si está fallando el sistema de administración de seguridad. Esto en el medio se conoce con el SMS, que tiene que ver desde los mantenimientos y las bitácoras de mantenimiento, así como las operaciones, tanto de aproximación como de despegue, ¿no? En el aeropuerto. Un accidente aéreo se puede investigar desde diversos puntos de vista o diversos enfoques. Principalmente la investigación de accidente aéreo lo que busca es detectar qué falló en la cadena de investigación de sucesos operacionales para prevenir. Vamos a decir que el alma o el objetivo principal de una investigación de accidentes aéreos es la prevención y disminuir las posibilidades de que vuelva a ocurrir. Sin embargo, hay consecuencias y esas consecuencias pueden llevar aparejada una responsabilidad administrativa o incluso penal, además de las responsabilidades legales de tipo civil por el daño a las personas, lesiones o a las cosas. O sea, sí podemos demandar a una aerolínea. Totalmente. De hecho, esto es un tema muy conocido en la industria, en el medio, que es toda la cobertura de responsabilidad de pasajeros. El marco, mira, es tan vieja esta cobertura jurídica como la aviación misma. Se remonta al Convenio de Varsovia de 1929, que habla de la responsabilidad del transportista, que en algunas cosas sigue vigente, y es un convenio internacional de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora... No estamos acostumbrados aquí normalmente, ¿no? Yo no había oído acerca de eso, ¿no? Es correcto. Es poco conocido porque a veces es muy técnico desde el punto de vista del derecho aeronáutico. Actualmente nos rige una convención de Montreal de 1999 que unifica las reglas del transporte aéreo y tiene un apartado referente a la responsabilidad, que en México la Ley de Aviación Civil recoge y matiza a la realidad nacional. Entonces se pueden aplicar, en este caso como se trataba de un vuelo nacional, un vuelo doméstico entre un punto A y un punto B dentro del territorio nacional, aplica la ley mexicana. Y hay toda una industria financiera de los seguros que se rige por unos patrones de mercado que tuvo lugar en el mercado Lloyd's en Londres y que responde a cláusulas especiales que responden a acrónimos, por ejemplo, como el ABN 76, ABN 40, que te rigen desde tus límites de responsabilidad como transportista, tanto en tu cobertura de casco como de responsabilidad civil hacia tus pasajeros o tu carga, y también rige los pagos suplementarios o costos que se derivan tanto de la investigación como de posibles reclamos judiciales que pudieran venir. Sí, porque el chiste de quitándole pues la pericia de los pilotos y las aeromosas y que pues bueno, lograron algo que todo el mundo está asombrado, que hemos llamado milagro. Hay tres cosas que me llaman mucho la atención. Uno, el vuelo ya de por sí estaba retrasado y creo que las condiciones climáticas, las personas del control aéreo creo que pudieron haber evitado que saliera en ese momento. A lo mejor salir media hora después o una hora después, creo que hubiera sido suficiente. La segunda es, la verdad es que hicieron algo increíble los pilotos y las aeromosas,
porque el avión a final de cuentas pues sí explotó, sí tuvo sus consecuencias. Y la tercera es, si no, es el tiempo que se tardan en hacer una investigación de este tipo es gigantesca, ¿no? Ese es donde quizás la autoridad mexicana tiene su mayor reto. Se ha discutido en ámbito nacional la necesidad de crear ya una agencia de gobierno independiente para que el gobierno no sea juez y parte. Actualmente los expertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que ni siquiera es un órgano desconcentrado, sino que es un organismo, vamos a decir, administrativo dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son los mismos que juzgan, por ejemplo, a sus compañeros en este caso en la investigación de control aéreo, que pertenecen al CNEAM, al Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicana. Y que es un sindicato muy fuerte, por cierto. Bueno, también el de los pilotos, pero el de ellos también. El de los controladores también. Sí. Entonces, en ese sentido, sí es bueno suscitar un debate por eventos como este para la conveniencia de contar con una agencia independiente para la investigación de accidentes en el transporte. No solo aéreo, también ferroviario, transporte terrestre federal y marítimo, si fuera el caso, ¿no? Sí, no pueden ser juez y parte. Es correcto. Porque sí creo que ahí hubo, si no un error, sí un acelere, ¿no? Por lo menos, ¿no? Mira, es difícil saberlo y sería una ligereza y una falta de responsabilidad profesional hacer afirmaciones de culpas cuando la investigación no está terminada, pero podemos crear escenarios en previsión. Habitualmente hay un recurso que a veces no es de todo nuestro agrado, que cuando no se saben bien las causas de un accidente aéreo, algunas agencias de gobierno, no hablo solo de la mexicana, dicen que se atribuye un error humano, pero eso ya es difícil luego establecerlo. En el caso del aeropuerto de Durango, los que hemos estado ahí, sabemos que es una planicie bastante extensa y por más que el aeropuerto no haya cerrado operaciones, que Control Aéreo y Torre hayan dicho todavía se mantienen las operaciones, es difícil también prever un cambio de rachas en el viento imprevisto e intempestivo, ¿no? Sí. Que súbitamente puede pasar. Eso pasa en todos lados, en cualquier aeropuerto. Hay aeropuertos más protegidos como el nuestro de Guadalajara o el de la Ciudad de México por su composición geográfica, que eso no pasa tanto. Ahora bien, hay que decirlo que cara al derecho aeronáutico, quien tiene la última decisión en este tipo de aeropuertos, porque sé que, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México sí tiene un convenio con las aerolíneas que si Control Aéreo dice no sales, no sales. En el caso de Durango es distinto porque tiene mucho menos operaciones como aeropuerto y la decisión de despegar en última instancia es del capitán de la aeronave, del comandante de la aeronave. Y es el que tiene que juzgar y decidir si sale o no sale. En este caso, al no haber una provisión y no haber cerrado las operaciones, quiere decir que aunque hubiera una lluvia espesa, pues las condiciones a lo mejor de aire y de corrientes de aire permitían el despegue. Muchos de nosotros hemos despegado bajo condiciones de lluvia fuerte. En nieve, o sea, en Nueva York, en Europa, pues viajan así, ¿no? Entonces, atribuir una responsabilidad a los controladores aéreos de momento me parece temerario. Habría que esperar qué arroja las cajas de datos y las cajas de voz, pero en última instancia en un aeropuerto de este tipo la decisión final corresponde al capitán. Es verdad que actuaron conforme a los protocolos y todos estamos muy agradecidos. Y es verdad que la aerolínea ha hecho, me parece a mí, un gran ejercicio de comunicación oportuna y de atención a la gente, así como las autoridades del estado de Durango. El gobernador Rosa Isela está informando inmediatamente, cada los medios y a los vamos a decir, a los familiares y todo, se supo que la cosa estaba controlada y eso transmite mucha seguridad también. Sin embargo, hay que esperar precisamente para deslindar. Tampoco es descartable un defecto en alguno de los motores o los componentes de las alas. Y eso se va a saber cuando tengamos todos los datos de la caja de voz, de la caja de datos, incluso si pudiera ser un defecto de fábrica, porque ha llegado a pasar que también los fabricantes, no obstante que se cumplen con las bitácoras, el avión tenía una antigüedad mayor a 10 años. Sí, pero tenía 5 vuelos ese día. Exactamente, entonces hay que ver si se siguió el manual del fabricante en cuanto a la operación de este tipo de aeronaves, que me parece que era un Embraer 190. Entonces, son aeronaves muy seguras. Es un fabricante que tiene un récord de seguridad mundial bastante reconocido en ese tipo de aeronaves. Surte aeronaves a todo el mundo, desde Asia, Europa hasta América, no obstante que el fabricante es de origen brasileño. Y me consta que es una manufacturera de aviones de bastante prestigio, ¿no? A nivel mundial en esa gama de avión. Por tanto, yo creo que lo prudente es esperar, pero sin duda, dadas las condiciones climatológicas, ahí hubo una decisión de alguien. Y eso es lo que hay que atender, cada un deslinde de responsabilidad. ¿Quién decidió eso? Bueno, afortunadamente no pasó nada, pero lo peor del caso, ya lo dije, es que no se gane nada.
que no se quede nada, que se quede nada más en el milagro de Durango. Ese es el reto que tiene la autoridad y el peso que tiene la autoridad. Las demandas que han ocurrido en el estado de Illinois a través del incentivo de un despacho de abogados de dos, ya acumulan 11 personas que han demandado y están aglutinando más. Al principio a mí me parecía una falta de ética profesional también como abogado, porque pensé que era una demanda temeraria todavía que no había datos siquiera preliminares de la investigación. Sin embargo, he reflexionado y he corregido mi juicio porque creo que era pertinente que una corte le ordenara a la aerolínea custodiar la evidencia. En ese sentido, se habla de que la judicatura del estado de Illinois desconfía del trabajo que pueda hacer la autoridad mexicana y puede requerir a juicio esa evidencia para que sea estudiado en peritajes posteriores por expertos de los Estados Unidos que arrojen nuevos y reveladores datos al respecto. Bueno, pues ahí se queda este tema. Obviamente hay muchos otros temas y tú como experto en asuntos de seguridad, ¿cómo se ha visto, bueno, más allá de las buenas intenciones que puedan tener los nuevos gobiernos que se nos avecinan? Aquí en Jalisco vamos a tener nuevo gobierno, vamos a tener nuevo presidente, ya presidente electo. El reto, yo diría, es pues no tener otro sexenio de 100,000 muertos, ¿no? Correcto, ese es un gran reto. Yo apuesto en este momento, como todas las estrategias y las políticas son susceptibles de ajustes y de mejoras, por consolidar el trabajo de seguridad que se ha hecho en el país. Pues no data solo de este sexenio, sobre todo en lo que es coordinación, lo que es instancias de seguridad civil, CISEN, Policía Federal, policías locales, e instancias de seguridad militar o seguridad nacional, que suelen ser la mayoría de los institutos armados, Marina y el Ejército Nacional. Creo que si la creación de los centros de fusión de inteligencia, que se ha trabajado tanto entre estas dependencias civiles y militares, se vuelve a reinventar el hilo negro. Creo que hay que pensar dos veces la disolución del CISEN. Si no hay confianza en el trabajo que se hace en la institución, habría que más bien auditar y ver si tiene que haber cambio de personal o cambio de asignaciones dentro del CISEN, más que desmontar una estructura que ha costado mucho trabajo y sobre todo una acumulación de información y de inteligencia que ha costado mucho trabajo rehacer, puesto que se reimplementó con el sexenio de Felipe Calderón. Más allá de lo bueno o lo malo, porque hay asuntos buenos y malos, sobre todo ahorita que lo dices del CISEN, hay una operación. Es correcto. Que puede ser buena o mala, pero de alguna manera ahí hay un cúmulo de información que en algún momento dado, pues no solamente puede servir, sino que se puede mejorar o se puede perfeccionar, o a lo mejor el modelo de aplicación no es el adecuado, o a lo mejor está mal diseñado, pero la institución como tal, el servicio como tal, pues se me hace también muy complicado quitarlo, ¿no? Y ha sido efectivo en muchos casos. Ha habido buenas aprehensiones este sexenio de cabecillas. Eso tampoco lo podemos quitar de la mesa. También es verdad que el pretexto de es que se le da un uso político y de espionaje me parece más una excusa que una razón fundamentada, tanto desde el punto de vista estratégico sí como del debe derecho. Existirlo, que sí, ya sabemos que existe, pero se puede modificar. Bueno, ¿no? es que el uso político se le da a todo tipo de programas. Yo pregunto, cuando me dicen es que al CISEN se le dio un uso político, yo pregunto, ¿y al fideicomiso de los damnificados del 19 de septiembre no se le dio un uso político? Sí, claro. Entonces, es que le podemos dar un uso político al presupuesto público en general de la administración, en cualquier área que nos interese patrocinar un interés o un voto político. Sí, yo creo que no hay que tenerle miedo, o sea, el problema no es el espionaje, o sea, porque parte del espionaje, lo que conocemos como espionaje, pues pudiera servir hasta de prevención. Hay que saberlo aplicar bien, ¿no? El problema es la impunidad. Sí. Que cuando se detecten utilizaciones no debidas de ese tipo de información o de esas estructuras del Estado, se cuenta ya en este país a nivel constitucional y a nivel reglamentario con las leyes que pueden hacer que los responsables rindan cuentas de ese mal uso. Uno de los grandes problemas que yo creo que hay en estos momentos es no de percepción, sino de realidad. Los actos violentos de este tipo de grupos criminales, como no suceden en las grandes ciudades, pareciera que no hay. O sea, aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, hay
Pues no, es que no pasa nada, aquí en Guadalajara no pasa, no, en Guadalajara no, pero sí en el interior de Jalisco. Claro. Y la Ciudad de México se me empezó a meter en este asunto hasta que se dieron cuenta que también la Ciudad de México estaba metida, pero es correcto. Durante 10, 15, 20 años parecía que en la Ciudad de México no había ningún grupo criminal, ¿no? Sí, ya lo tienen que reconocer, es una cosa que en los últimos 6 meses, pues con las ejecuciones que ha habido en la Ciudad de México, tanto en Tláhuac como en el periférico, como la detección de cárteles del extranjero, exactamente. En Reynosa o en Culiacán o aquí mismo en Guadalajara. Es correcto, la hierba mala ha ido creciendo a nuestras espaldas y ya se enreda entre nuestros brazos, es correcto. El tema es reconocer que el problema es multidimensional. Yo, por ejemplo, digo, a nivel políticas públicas, pues están muy bien las declaraciones estratégicas administrativas, pero sigo viendo que el rubro de presupuesto en seguridad no varía mucho, al contrario, se tiende a disminuir. Hemos sacado al Ejército y a la Marina a las calles, sobre todo al Ejército, porque la Marina realmente lo que hace son operativos muy quirúrgicos, muy escogidos, además un cuerpo mucho más pequeño, pero es verdad que al mismo tiempo no le queremos dar ni las armas jurídicas al Ejército y no le damos el presupuesto que lo necesitan. Lo mismo pasa a nivel político, es un tema cultural. El político reserva mucho presupuesto para planes sociales, educativos y médicos que son muy necesarios, pero a lo mejor la circunstancia nos exige ahorita reasignar recursos al rubro de seguridad para tener sueldos más competitivos, equipo de mayor calidad y capacidad de que los policías, así como pasa con el personal de Fuerzas Armadas, tengan una banca de desarrollo, tengan un buen sistema de pensiones, tengan buenos apoyos para educación, familia, salud y vivienda. Sí, seguridad social. En ese sentido, el problema de la seguridad, yo soy un convencido de ello, no se va a resolver si se resuelve desde el ámbito federal. El problema de la seguridad en el país se resuelve desde su instancia natural, que es local. Sí. La policía más importante, que tiene que ser mejor atendida y mejor organizada, es la municipal. Sí, sí. Sí, yo por eso decía que nos enfocamos a que, bueno, en las grandes ciudades no pasa. El problema no son las grandes ciudades, el problema son las pequeñas ciudades. Es correcto. Donde no solamente es un, diría yo que no solamente es un dominio, volviendo al mismo tema de hace rato, es un dominio inclusive político. Correcto. O sea, dominan el asunto político, el asunto administrativo, el asunto del personal, del campo. Es donde está metida la bronca. O sea, la bronca no es aquí, la bronca es afuera. Ahí todos tenemos el reto. Si la prensa empieza a dar seguimiento a todas las ejecuciones de candidatos a presidentes municipales y diputados que hubo en este pasado proceso electoral. Un récord. Y vamos, un récord tenebroso, macabro, tristísimo. Y que ya se nos olvidó. Que ya es un tema, yo diría, no solo de seguridad pública. Creo que no exagero si digo que ya se vuelve un tema de seguridad nacional porque afecta un proceso nacional, afecta lo que es la vida democrática del país, es decir, a México como lo queremos y lo conocemos. Ya deja de ser en algunas regiones el México como lo queremos y lo conocemos porque no se puede elegir. 1, 2, 3, llamó la atención. Ya cuando llegamos a 100, ya ni quien nos pelara. Entonces, yo creo que no hay que quitar ese dedo del renglón y lo que hay que hacer es, si te fijas, ahí efectivamente lo que está de por medio es el combate a un poder de facto en regiones donde ya las comunidades enteras responden a un estado paralelo que desgraciadamente es el del crimen organizado. Sí, yo creo que nos da miedo. La primera pregunta es, ¿y por qué lo mataron a ese candidato? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a ese presunto candidato, digo, ese futuro candidato, a ese candidato aquí mataron a un diputado en funciones? Correcto. ¿No? Y te quedas así, bueno, ¿y por qué lo mataron? O sea, la pregunta es, ¿por qué a él? ¿No? ¿Bajo qué condiciones? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta nos puede dar muchas cosas, ¿no? Claro, hay que ver qué dijo, qué hizo, y efectivamente es obvio que cuando alguien afecta el interés de terceros, que no resulta del propio interés, es lógico que tratas de cooptar o neutralizar, se vuelve una amenaza. Un funcionario público comprometido con el bien de su comunidad afecta necesariamente la acción del crimen organizado y se vuelve una amenaza para ellos, y pues hay que quitarlo del mapa, ¿no? Sí. O de la ecuación. Entonces, en ese sentido, hace unos momentos reflexionaba con algunos colegas al respecto. Esta generación que no hemos vivido el 68, que no hemos vivido la guerra cristera, que no hemos vivido la revolución, ya somos casi 3 generaciones que no conocemos un México convulso, sino que apenas lo estamos conociendo en este estado de inseguridad, tristemente. A veces no somos conscientes del precio de la libertad y de la valentía que requiere encarar un mal que es curioso porque es un mal dentro de nuestra propia carga genética. El crimen organizado es mexicano, es conocido, es el vecino,
es el colega, y entonces esto requiere también una batalla en el ámbito sociocultural, no solo en el ámbito de las capacidades, vamos a decir, de equipo, de seguridad o estratégico, o solo del aparato gubernamental. Yo creo que tiene que haber un cambio cultural definitivo. Y sobre todo que pues hay algunos asuntos que nos están sobrepasando. Por ejemplo, esta declaración que hizo Aristóteles Sandoval, de que estas fosas que se han encontrado, que es un récord también a nivel nacional de tanta fosa que se han encontrado aquí en Jalisco, en casas, no en veredas, ni en pasajes, ni en terrenos, ni en cerros, sino en casas comunes y corrientes, cuando calificó este asunto de baja intensidad, aunque sí es un término a lo mejor muy aplicable técnicamente hablando, la expresión está mal, ahora sí que mal dicha, ¿no? Porque es como minimizar, decir, es una guerra de baja intensidad, pues 40 cuerpos en 3, 4 o 5 días no se me hacen para nada baja intensidad, ¿no? No, dime cuántas víctimas hubo del atentado de Londres, en el puente de Londres último, también fueron mucho menos de una decena, me parece, sí. Y fue una noticia de alto impacto en ese sentido. Efectivamente, yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Entiendo las razones del señor gobernador, porque técnicamente, desde el punto de vista de la estadística general, me parece que pudiera aceptarse el comentario. Sí, pero técnicamente hablando. Exactamente, desde una óptica más política, cara a la opinión pública, no puedes restarle importancia a un fenómeno que compete a la autoridad local. Sí, porque ahí están los 40, ahorita llevamos 40, bueno, hasta este momento 43, y creo que no hay más, pues porque no los buscan, ¿no? Pero se me hace muy absurdo un comentario de ese tipo, porque volvemos, yo por eso creo que a veces es un tema más que nada de verbalización, ¿no? La criminalización, es que eran delincuentes, la victimización, bueno, pues es que estaban metidos en varios pasos, la negación, bueno, es que eran de un grupo criminal, ¿no? O sea, como que la justificación, y no estamos enfrentando el problema como debe de ser. Sí, hay que cuidar el lenguaje. Yo creo que comunicar es parte de vivir en sociedad, y en ese sentido la autoridad tiene responsabilidad, pero también los ciudadanos tenemos que ir en pos de generar también un estado de más sosiego, saber comunicar. También, con la misma importancia que se le da a veces a las noticias negativas, por razones estratégicas de seguridad, es conveniente darle también la misma cobertura a las noticias positivas. En ese sentido, mi reconocimiento a los elementos de las policías locales, policías estatales, a las instancias de seguridad locales, porque hay casos de éxito, hay casos de heroísmo, hay casos de entrega, hay casos donde hay funcionarios y agentes que se juegan todos los días su vida para proteger el patrimonio y la integridad de los demás. Y a veces no hay esa cultura del reconocimiento. El otro día, te cuento una anécdota muy breve. Un amigo mío estaba comiendo en domingo en Polanco y llegaron 2 mujeres policías a comer. En medio turno les dan en domingo. Y este amigo decidió pagarle la cuenta. Y las policías dijeron, no, es nuestra comida. Y se dio cuenta que había una especie de división social entre la gente de policía y ellos, porque estaban en un buen restaurante los 3. Sí. Y entonces él dice, se los pago porque es domingo y ustedes están cuidando a mi familia y a todos los que estamos comiendo en esta zona. Y eso debería, tómenlo por favor como un reconocimiento y un agradecimiento de un ciudadano a su policía. Hombre, eso fortalece a las instituciones. Saber que la población respalda a sus instituciones les anima, más allá del estipendio económico, de las condiciones laborales, a un compromiso también de tipo moral, en el que también la ciudadanía tiene que estar involucrada. ¿Cómo tratamos al policía? ¿Cómo lo obedecemos? ¿Lo arrinconamos o nos quejamos? Esta cultura de derechos humanos tan importante y tan necesaria también ha debilitado la capacidad de acción y la autoridad que debería de tener la gente de policía. Sí, yo no sé si, a final de cuentas, creo que no hemos entendido muy bien el término de la amnistía, empezando porque a lo mejor ni siquiera López Obrador, a lo mejor todavía tampoco le entiende muy claro. Yo creo que no es una cuestión de amnistía, es una cuestión ni tampoco de negociación. Tiene que cambiar el modelo de percepción, yo por eso digo, Totalmente. tiene que cambiar el modelo de fortalecimiento, de admisión de un problema, y creo que va a ser una labor
pues no va a ser fácil para López Obrador. Tenemos que levantar mucho el apoyo a los policías en sueldos, en vivienda, educación y servicios médicos para ellos y sus familias. Creo que es un modelo que requiere de mucho ejercicio económico, porque eso hablaba del tema de la asignación del presupuesto. Y es una carrera de fondo, Leonardo. Esto no lo vamos a revertir en 20 años. Necesitaremos 30, 50 años para llegar a los niveles que requerimos. México es un país... No lo va a solucionar López Obrador por ser López Obrador, ¿no? No, porque el problema es más complejo. Como se ha filtrado ya a otros fenómenos como la desintegración familiar, la mala atención del campo, otros problemas económicos en sectores donde el crimen organizado ha captado talento y recursos, pues hay que contar también con que hay otros colaterales que afectan el desarrollo, fortalecimiento de este tipo de grupos delincuentes, y atacar todos los frentes al mismo tiempo estratégicamente es imposible. Hay que ir por etapas. Por eso comenzaba la entrevista diciendo, hay que ver esto como una carrera de fondo, y por eso volver a inventar el hilo negro. Que hay cosas que corregir, sin duda. Que hay partes de la estrategia que han sido fallidas, ahí están los números. Sí, sí. Y esos no mienten, son duros. Sí, sí, sí. Pero de volver a montar todo un esquema de seguridad después de todo lo que se ha hecho, yo creo que lo que hay que hacer es evaluar lo que se ha hecho, ver que lo que no funciona, y más que hacer una reinvención del tema de la seguridad, hay que hacer una mejora del tema de seguridad. Y sobre todo también creo que empezando un poco como por señalar que no es una cuestión de culpables. Es una cuestión de seguridad nacional. O sea, a mí ya no me importa quién es el culpable. Yo lo que quiero es saber que hoy mi vida no corre peligro. Es correcto. Y en ese tema, la amnistía puede aceptarse como un paso estratégico a nivel macro, siempre y cuando los matices, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, sean realmente donde se distinga en qué caso se amerita, se justifica y es desde el punto de vista razonable cara a una estrategia mayor de seguridad, y en qué casos el tema no es negociable, porque hay crímenes y situaciones donde precisamente lo que necesitamos es que se aplique la ley y se paguen las penas. Bueno, mi querido Rodrigo Soto Morales, como siempre, muchas gracias, y siempre nos quedamos con muchas preguntas en tu tiempo.